Antes de que vayamos a la explicación de la técnica, vamos a hacer una pequeña demostración para que ustedes puedan evaluar y puedan simplemente observar la diferencia entre una lectura tradicional, un sistema de aprendizaje tradicional y lo que se puede desarrollar con nuevas metodologías de aprendizaje. Y estas nuevas metodologías de aprendizaje son las que nosotros desarrollamos, como les dije, trabajando con estudiantes, con docentes, con profesionales, basándonos en las necesidades reales que cada uno tiene. Entonces, para eso, como les dije, primeramente vamos a hacer una pequeña demostración para que ustedes lo evalúen y después les voy a enseñar entonces una técnica para que, como les digo, ustedes no crean que esto es simplemente un ejercicio que puede hacer algunas personas, sino que todos somos capaces de realizarlo. Para eso les voy a pedir si nos pueden prestar algunos libros. Les voy a pedir un segundito prestado unos libros para que nosotros los trabajemos. Bien, creo que estamos. Hay unos cuantos libros. Bien. A ver, alguien que trae el cronómetro, que tenga cronómetro. Un reloj con cronómetro. Yo digo distinto. Cuando él te avise, Germán, vos apretes el cronómetro y le tomás el tiempo al profesor. El libro de Principios de Economía, Macroeconomía. ¿Dueño o dueña? ¿Dónde está? Allá. Capítulo. Primer capítulo, el problema económico. ¿Tu nombre? Pamela. Bueno, Pamela, capítulo 1, capítulo A, capítulo 1. El problema económico. Básicamente hay distintos factores que van a influir. El primero y el más importante que nombra es lo que se llama la escasez. La escasez es cuando nosotros, por ejemplo, tenemos deseos, por así decirlo, de satisfacer ciertas necesidades, como dice allí en el primer renglón, vestimenta, lo que puede ser alimentos y todos los demás, y la capacidad de producción no es suficiente para satisfacer todas esas necesidades. Allí es donde se empieza a producir una escasez. Entonces, a través de esto empieza a desarrollarse, digamos, lo que es el análisis de lo que es entonces las formas de equilibrar o de distribuir apropiadamente todos los recursos que existen. Tenemos para eso la macroeconomía y la microeconomía. La macroeconomía entonces es la que se va a encargar, digamos, de todo lo que es la producción en sí, de administrar los procesos de producción. Mientras que la microeconomía es, a través de esta producción, se generan recursos y la distribución apropiada de los recursos, o sea, distribuir equitativamente los recursos en tanto ya sea la industria o la sociedad en general. Para esto entonces existen distintos factores. Tenemos primeramente una serie de definiciones breves como por ejemplo lo que es un bien. Un bien simplemente es un producto, una acción, un servicio. A partir de esto también tenemos un capital. Un capital es, digamos, un elemento, una cantidad que se puede utilizar para producir pero que no se agota con un solo proceso. Tenemos también los recursos humanos que son las habilidades humanas para utilizar estos recursos. Tenemos una tecnología que es el PP a través del cual se puede medir la ejecución. ¿Cuánto demoran habitualmente en estudiar un capítulo de esa solvencia? 3 horas. ¿Cómo? 3 horas. Algo así. 3 horas. Pamela, te pido que no cierres el libro. Dejalo como está porque vamos a hacer otro ejercicio. Bien, álgebra moderna. Sí. Primer capítulo, conjuntos. Joan. Bien. Joan. Abrimos el primer capítulo. Controlamos. ¿Estamos? Joan, profesor. Bien, entonces,
En primer lugar nos describe básicamente lo que es un conjunto. Un conjunto es simplemente una unión de distintos elementos que tengan características o propiedades similares entre sí. A través de esto tenemos distintas formas mediante las cuales, por ejemplo, uno de los conjuntos más comunes es el conjunto de los números. Tenemos distintos tipos de números que se simbolizan con letras mayúsculas. Tenemos la letra mayúscula N, que es el conjunto de todos los números naturales. Tenemos la letra mayúscula Z, que es punto. Y da un ejemplo allí también, donde S, por ejemplo, es con todos los elementos de S pertenecen a A. O sea que A abarca todos los elementos de S y además tiene otros elementos más. Esto quiere decir que S es un subconjunto de A. Una forma de mostrar los conjuntos es mediante lo que se llaman diagramas de Venn. Diagramas de Venn simplemente son representaciones circulares a los cuales podemos utilizar dos o tres. ¿Cuánto tardas virtualmente en estudiar con tu método de resumen artículos grandísimos? Pero más o menos cuánto si te pones firmes. 2 días. Ahora, vamos a hacer otro ejercicio porque nosotros hablamos de memoria, hablamos de concentración, pero vamos a ver si esto es real. Así que el primer libro que entregamos es el informe 1, ¿sí? El segundo informe 2 y el tercer informe 3. Así que abran donde dejó el profesor y continuamos. Profesor, informe 1. Bien, entonces primero lo primordial que tenemos que tener en cuenta es el ABA, que se desarrolló más. Entonces, estaba explicando lo que era el FPP. Hay un ejemplo allí que muestra la producción de leche por año y la cantidad de fusiles entregados por año y la relación que hay entre ellos. Primeramente, si la cantidad es equitativa, la cantidad de producción entre ellos para el FPP es equitativa, tenemos una diagonal. Había hablado entonces de los diagramas de Venn. A partir de los diagramas de Venn nosotros podemos hacer lo que se llama intersección de conjuntos o uniones de conjuntos, a través de los cuales estos símbolos, por supuesto, nos indican cuando hay unión de conjuntos son todos los elementos del conjunto y la intersección son las características o valores que tienen en común. Luego de, entonces Pascal Leibniz es el que desarrolla a través de otro proceso de cálculo. Cuando se genera básicamente el proceso más importante es lo que se llama el EDVAC y el ENIAC, que es a través de allí donde se empiezan a producir las primeras máquinas calculadoras. Entonces, cuando el proceso, por ejemplo, cuando se tiene que producir o se tiene que suprimir la cantidad de leche producida al año para poder producir mayores fusiles, se produce un desplazamiento leve en la curva a través del cual la diagonal ya no es tan recta con respecto al eje, sino que se desplaza paulatinamente. Este tipo de desplazamiento, bueno, entonces, dentro del álgebra, a través de la unión de conjuntos, existe al final del capítulo un aspecto importante que es lo que llaman los conjuntos biyectivos. Los conjuntos biyectivos, se muestra un ejemplo ahí de A, de B y de C, o sea, conjunto A, B y C. El conjunto A tiene A, B y C como elemento, el conjunto B tiene D y E como elemento, y el conjunto C tiene F, J y H a través de